Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, mi leoncito, muchísimas gracias por tu apoyo, cariño. Están siendo punteros y por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus, ¿vale, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, mi leoncito. En primer lugar, antes que se me olvide, Leo, ahora mismo yo estoy sintiendo un olor como a incienso. Y te soy sincero, toda esta semana no estoy prendiendo lo que es incienso porque se me ha agotado. Tengo que comprar. Entonces, yo siento, mi leoncito, que muchos de ustedes tienen arcángeles que le están acompañando. Es como si me quisieran decir, aquí estoy para Leo. No estás solo, no estás sola. Una de las imágenes que yo he visto, Leo, es como si tú fueras un águila. Estás emprendiendo lo que es el vuelo con mucho esfuerzo, pero a veces te sientes como un poco agotado, derrotado, mi querido Leo. Pero sin embargo, si tú miras un poco arriba, te vas a dar cuenta que hay una energía como si fuera una paloma blanca, como el Espíritu Santo, que te dice tienes que continuar, tienes que seguir, Leo. Te dice esto. Siento, mi querido Leo, como que en estos momentos te pones a pensar, te pones a reflexionar. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué estoy invirtiendo tanto tiempo en ese proyecto, en mi vida, en salir adelante? Si posiblemente, cariño, tu entorno o personas especiales en tu vida no reconocen tu esfuerzo. Estás como un poco desmoralizado, desmoralizada, Leo. Pero yo siento, Leo, que tus arcángeles te dicen, todo va a estar bien. Aún hay esperanza. Aún las cosas se pueden solucionar. Lo que tú de repente en este momento estás viviendo o lo que te ha pasado para que estés en ese estado, no quiere decir que va a ser definitivo, Leo. Siento que una energía te dice, tienes que seguir emprendiendo tu vuelo. Tienes que levantarte, tienes que continuar como el ave fénix. Te dice, no te rindas, continúa para adelante, Leo. Te dice esto. Yo particularmente, Leo, siento que tú estás por buen camino, pero es verdad que a lo mejor de repente ha pasado algo que simplemente te hace dudar. ¿Para qué continúo? ¿Para qué sigo? ¿Por qué estoy luchando? ¿Por quién estoy luchando? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Te sientes como un poco incomprendido, incomprendida. Pero bueno, vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo.
Vamos a ver, mi leoncito. Te vuelvo a decir, yo siento que tú estás por buen camino. Simplemente, en algún momento nos pasa la mala racha, ¿no? Tenemos lo que es la carta de la templanza. Maravilloso, Leo. Maravilloso. ¿Te acuerdas que te he dicho que estoy sintiendo un olor como incienso? Y estos olores de incienso, que es la parte de la naturaleza, canela, planta, romero, lo que sea, cariño, representa cuando hay un arcángel cerca. Y mira, si tú buscas en los libros o tú buscas información, los arcángeles están representados con alas. Los ángeles no. Los ángeles no están representados con alas. Los ángeles inclusive tienen figuras que a lo mejor de repente nos puede impresionar. No es como... Tenemos como un concepto de que los ángeles pues son como nosotros, como los seres humanos. No, los arcángeles tienen más similitud a los seres humanos. Busca esa información y te vas a llevar una sorpresa. Si tú te das cuenta, mi querido Leo, aquí existe lo que es la imagen de un arcángel y que representa también lo que es el signo de Sagitario y Acuario. Y este arcángel, cariño, representa la carta de la templanza. La carta de la templanza te dice, todo va a empezar a ponerse en orden. Va a llegar lo que es un equilibrio. El arcángel te dice, aquí estoy, refúgiate conmigo en tu oración, cariño, en las oraciones, en tu fe, te está diciendo. Siento, mi querido Leo, que si tú en este momento estás pasando por un momento algo estresante, hay una persona que te va a mostrar prácticamente su apoyo, su consuelo, Leo. Hay una persona. Esta persona, Leo, no todo tiene que ser pareja. Para algunos quizás sí, para otros de repente la familia, tus padres, o una persona especial que te dice, aquí estoy. Tú no estás solo, tú no estás sola, cariño. La energía de Dios, Leo, se manifiesta de muchas formas. No sé si tú te acuerdas o si te he contado de se puede decir, había alguien que tenía su fe muy grande, un profeta, un seguidor, cariño, ¿vale? Un discípulo de Dios. Este discípulo de Dios era un pescador. Una vez este pescador se fue al alta mar a pescar, cariño, y lamentablemente se topó con una tormenta. Esa tormenta, cariño, destruyó su embarcación. Pero él tenía fe que Dios iba a aparecer para rescatarlo. Llegó lo que es una embarcación y se ofreció en ayudarle. Él dijo, no, va a llegar Dios. Dios me tiene que rescatar, porque su fe era grande. Segunda embarcación lo volvió a rechazar. Dijo, no, Dios tiene que aparecer aquí. Tercera embarcación y volvió a decir lo mismo, Dios tiene que aparecer aquí. Yo sé que Dios va a venir. Lamentablemente este personaje falleció. ¿Por qué? Porque se ahogó. Entonces, como era una persona justa, ascendió a los cielos. Ahí estaba como un poco decepcionado y le encaró a Dios y le dijo, ¿por qué si yo tenía fe en ti y yo soy prácticamente un discípulo que siempre te ha seguido, ¿por qué me abandonaste en los momentos más difíciles? Y Dios le dijo, yo nunca te he abandonado. En tres oportunidades me presenté para rescatarte y las 3 oportunidades tú lo rechazaste. Entonces, mi leoncito, la energía de Dios se puede presentar en tus padres, en un amigo, en un hijo, en una persona especial que te va a dar esa palabra de aliento, te va a dar esas pautas o esa respuesta que tú estás buscando. Entonces, tienes que estar atento y atenta a las señales. A veces de la persona menos esperada te da un consejo para que tú encuentres lo que es tu claridad. Dios se puede manifestar de muchas formas, mi querido Leo. Y siento que alguien te va a dar consuelo, Leo. Alguien te va a hacer ver la luz. Sagitario, la templanza, me sale un Aries, me sale Cáncer, me sale Libra. Muy bien, iniciales.
Vamos a ver mi leoncito. Vamos a ver mi leoncito. La lectura bonus son así, ¿vale? No es solamente para hablarte de Pepe Lucho, de la Lupe, no. La letra C, la letra H, la letra R, la letra V y la letra P. Muy bien. Vamos a ver, mi leoncito, qué te quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes, ¿vale? La carta de la muerte te dice, cariño, se termina un ciclo o se cierra una situación y tú vas a resurgir como el ave fénix. Vas a poner prácticamente ganas, pasión a las cosas, Leo. Es esto. O te viene algo, Leo, la cual te va a llegar, te vas a sentir entusiasmado, entusiasmada. Te vas a sentir bien. Es como que las energías me dicen, lo peor ya lo has vivido, Leo. Lo peor ya está pasando. Ahora vas a resurgir como el ave fénix, me dicen. También nos hablan de aspectos pasionales. Puede ser tranquilamente, Leo, que existe una persona que se siente atraído o atraída por ustedes. Pero posiblemente esta persona no aparecía en tu vida porque tú todavía estabas remando ante una situación, algo que te atormentaba, Leo. Pero ahora te empiezas a liberar, mi leoncito. Voy a sacar más cartas. La carta del 8 de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Siento, mi querido Leo, que en algún momento es como que tú me dices, Richard, no puedo creer que me esté pasando esto. No puedo creer que aparezca en estos momentos esta oportunidad o esta persona. Parece surrealista todo. Parece como que se hubiera roto una maldición. Entonces, si te das cuenta, la carta del 8 de bastos, cariño, en algún momento tú miras para atrás y entonces te entra como ese recuerdo, esa reflexión. Y dices, tenía que pasar por todo esto, o tenía que decepcionarme de esa persona, o tenía de repente que renunciar a ese trabajo, ese proyecto, para poder estar en el lugar donde actualmente vas a estar, Leo. El éxito, el triunfo, mi leoncito. Porque esta carta nos habla de que tú has estado pidiendo una oportunidad. Aquí esta persona está leyendo la Biblia y de su otra mano, cariño, sale luz, sale esperanza, Leo. Pero es cierto que en algún momento tú miras para atrás y dices, tenía que haber pasado por todo esto. Y quizás, Leo, en algún momento te entra como nostalgia, porque quizás te hubiera gustado vivir con él, con ella, porque quizás de repente en ese trabajo, en ese proyecto, tenías tus amistades, tu mundo, pero siento, Leo, que cada paso que tú das, cada tropiezo que tú tienes, Leo, te está llevando a lo que es a tu camino, a tu éxito. Siento que ya ha llegado la hora, mi querido leoncito, de que el pasado quede atrás, cerrar ese ciclo y empezar tu presente con fuerza, con energía, con buena vibra, Leo. Voy a cambiar cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del carro. La carta del carro, cariño, representa también los sentimientos, representa también la intuición, porque representa el signo Cáncer, la carta del carro, pero también la intuición y los sentimientos. Alguien en tu entorno, Leo, de repente puede ser que se porta contigo un poco frío, un poco indiferente, o posiblemente tú chocas con una persona. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser ex, puede ser hijos, etcétera, etcétera. Esta persona tiene sentimientos, simplemente que puede ser que tiene carácter fuerte, Leo. O simplemente es una persona que se pone lo que es una coraza. Tiene miedo de mostrar sus sentimientos, mi leoncito. Tiene miedo. La carta del carro, si te das cuenta, dice, rescate, tienes que continuar, cariño. Tienes que seguir para adelante, mi leoncito. Tienes que seguir.
En estos momentos, Leo, posiblemente puede ser que muchos de vosotros están como poniéndose también lo que es una coraza en su corazón. A lo mejor de repente porque quieres dar lo que es una lección a una persona o simplemente te has cansado ya, pero te estás poniendo una coraza. Lo importante, Leo, es que tú avances. No te quedes estancado o estancada. El otro punto también, Leo, si tú de repente sientes que una persona siente algo por ti, pero este personaje no muestra sentimientos o no es muy atento, muy atenta contigo, tenlo por seguro, Leo, que tú estás lo que es en la razón. Hay una persona que siente algo por ti, hay una persona que te estima, hay una persona que te ama, pero lamentablemente se pone una coraza. Tiempo al tiempo, Leo. Tiempo al tiempo. Entonces, corazón, haz caso de tu intuición. Tienes que rescatarte, tienes que seguir adelante, Leo. No te rindas, te dice. No te rindas. Vamos a ver, mi querido leoncito, qué me dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Dice, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro, mi leoncito. Entonces, ¿te acuerdas que te he dicho que hay una persona, Leo, que no muestra sus sentimientos? Posiblemente muchos de vosotros van a ver un cambio en ellos. Posiblemente muchos de vosotros, quizás a partir que tú mires esta lectura, alguien te va a expresar lo que siente por ti. Alguien se va a abrir, cariño. Y te va a decir que todo este tiempo pues estaba enamorada de ustedes, que todo este tiempo sentía algo por ustedes. Vas a tener sorpresas, Leo. Vas a tener sorpresas, un regalo, un detalle, algo te llega. Algo. Esa persona que te va a hacer ese regalo, esa persona que te va a hacer ese detalle, Leo, tiene un sentimiento por ti. A lo mejor tú me dices, Richard, no, solamente es un amigo, una amiga. Esta persona tiene un sentimiento por ti, mi querido leoncito. Muy bien, simplemente que lo oculta. No quiere posiblemente que las cosas salgan lo que es a la luz. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi leoncito. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Te voy a sacar lo que es una carta para economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la luna, corazón. Me dice, tienes que hacer caso de tu intuición y también de los consejos, posiblemente de personas mayores o personas que conocen cómo funciona, vamos a suponer una empresa, un negocio, o de repente te dicen asesórate, mi querido leoncito. Tienes que hacer caso de tu intuición. Es muy importante también que estés atento con la experiencia de los demás. Hay personas que te van a aconsejar. La carta también de la reina de bastos o el rey de bastos, y tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Si tú haces caso de tu intuición y tú, cariño, escuchas los consejos de los demás o te asesoras, tenlo por seguro que ese proyecto, ese negocio, ese trabajo va a ser para ti, cariño. Vas a empezar a surgir porque cierras con la carta de la sacerdotisa. Si tú haces caso de la intuición, de los consejos, te asesoras, me dicen que para Leo va a haber lo que es un triunfo. Entonces, cariño, si a lo mejor de repente tienes una entrevista para un trabajo, para un proyecto, te recomiendo que te prepares también. Prepárate, ¿vale? Para que simplemente, cariño, no te hagan preguntas que a lo mejor te quedes a cuadro. Prepárate, Leo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi leoncito, mi leoncito, mi leoncito. Vamos a ver las características. Leo. Vamos a ver qué me dice. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con una persona del elemento agua, especialmente lo que es un cáncer, o simplemente tú tienes lo que es una relación oculta, ¿vale? Porque la carta del carro, te vuelvo a mencionar,
no quiere expresar sus sentimientos o de repente son sentimientos ocultos. Esta persona puede ser que no supere los 50 años, piel trigueña o piel blanca o es muy moreno o muy morena. Tiene carro, ¿vale? O tiene que desplazarse constantemente. La carta del as de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, te viene lo que es una ayuda, una recompensa o un consejo o alguien te va a apoyar, mi querido Leo, y esto va a ser beneficioso para ustedes. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del mago. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con un Aries o de repente con una persona la cual su trabajo puede estar relacionado desde maestros de universidad, de escuelas, maestros constructores, ¿por qué no? Maestros de construcción, maestros de vida también. Son personas muy inteligentes, cariño. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Piel blanca, pero también puede ser piel trigueña. Cabello negro. Canas, cariño. Es una persona que no le gusta de repente alardear lo que tiene. Es una persona, cariño, que siempre mantiene lo que es un perfil bajo, mi querido leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Ya me contarás. Las lecturas bonus son más espirituales. Es como que te dan un chute de energía. Y yo siento, Leo, que tú en este momento necesitabas que alguien te diga que no estás solo, que no estás sola. Todo se pone en orden. Y también alguien va a expresar sus sentimientos hacia ti. Te quiero, mi leoncito. Hasta la vista y sé feliz.